Bueno, en principio puedo decir que el tema de evolución biológica cuando iba al colegio fue el tema que más me llevó a elegir biología para estudiar. Y bueno, con el tiempo ya antes, pues fui viendo que lo más trascendental en biología em, es lo que dan en bachiller. Sí, pues de eso quería hablar. De lo que dan en biología en colegios, en los colegios o en los institutos. A ver, todos los conocimientos son interesantes, son importantes y te dan un bagaje de común y, bueno, cultura general sobre lo que es la vida en biología, en la asignatura concreta de biología. Pero, personalmente, yo aquí voy a hablar de opiniones basadas en mis argumentos y lo que fuere, pero al final son opiniones. Yo creo que lo más importante en biología es que, que a uno le quede claro lo que es la evolución biológica. Porque que sepas distinguir la profase 1 de la profase 2 no va a tener ninguna implicación para tu vida. Personalmente opino. Y si eres científico, pues tampoco si no eres científico de algo en lo que en tu vida científica de profesión requiera saber lo que es la profase 1. Y saber la profase 1, pues a día de hoy tampoco es necesario que lo sepas. Agiliza la cosa porque, porque ya lo sabes en ese momento y ya vas a lo que quieres ir. Pero toda esa información ya está en internet, ya está en los libros, ya está no en los artículos científicos, sino en libros y en la red. Y en la red hay mucha falsedad, pero sobre Profase 1 hay muy poca, porque a nadie se le ocurre poner en internet que la Profase 1 es algo que no es. No sé si me explico. Si tú pones una mentira sobre algo tan que está definido para que sea así y es mentira, pues generalmente esa página web no va a ningún lado. Entonces, las falsedades en cosas son que no tienen implicaciones políticas ni ideológicas ni nada, pues no llegan a nada. Bueno, llegan ahora el terraplanismo y todas estas historias, pero el terraplanismo tiene eh, ideología detrás. La Profase 1 no tiene ideología detrás. Si alguien miente y dice, no, la Profase 1 es esto, no esto, y dicen, bueno, pues eso no tiene mucha implicación, así que no vamos a mentir. Y lo que quiero decir con esto es que muchas de las cosas de biología que nos dan a lo largo de bachiller y, bueno, y EGB, pues, mm, bueno, EGB antes, claro, pues que no te llegan ni los recuerdas, ni quieres recordarlas, ni las vas a usar. Entonces, ¿qué es lo que sí que creo que tiene implicaciones? Pues la evolución biológica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se llega aquí? ¿Cómo, ¿Qué somos? ¿Y por qué? ¿Y por qué ha evolucionado los organismos? ¿Por qué hay distintos? Porque esto tiene muchas implicaciones a nivel de lo que piensas del universo y de lo que te rodea. Y también, y es una opinión, creo que hay mucha reticencia a dejar claro a los alumnos asuntos por los cuales al final el alumno va a pensar mucho y va a tener muchas... El alumno, bueno, la persona después va a tener muchas dudas o muchos... mm, va a ser una mente muy despierta. Si solo recuerda a pies juntillas qué es lo que caracteriza la Profase 1, pues no va a tener implicaciones personales en su vida. Y bueno, pues acerca de la evolución. Eh, mm, la gente empieza, bueno, generalmente se empieza a hablar de Darwin para, para hablar de la evolución. Y no sé si es un error o no, pero si empiezas con Darwin, luego tendrás la dificultad de que tienes que empezar a matizar muchas cosas
e incluso a comentarles después que bueno, Darwin no sabía muchas cosas y que tenía dudas de respecto a esas cosas y que murió sin saberlas y quería saberlas, pero se averiguó después y entonces tienes que ir completando la historia. Y yo creo que ahora voy a empezar la historia al revés. Voy a empezar la historia por lo último que más o menos que no ha cambiado y que dudo que cambie nunca, es la idea de Dawkins de evolución. Que a mi opinión, a mi entender, no es una idea de Dawkins de evolución, sino es el modelo de evolución casi imposible de modificar. Para mí, no es atacable esa idea. Y es que, bueno, pues dejadme averiguar si seguís ahí. Sí, parece que sí. Dawkins lo que dijo es, hay un conjunto de elementos que los podemos llamar replicones, puedes llamar, es una evolución natural lo que estás comentando ahora. A uno, ya voy. O sea, sí, evolución biológica natural. Si dices evolución, para mí es evolución biológica. Y luego si dices evolución de la informática, es eso, de la informática. Pero si no pones adjetivos, para mí es evolución biológica. Estoy pensando en la evolución dirigida a los humanos. Sí, nosotros podemos decir que hemos hecho evolución. Hemos forzado una evolución de los vegetales, pero bueno, es modificación genética o es selección artificial de variantes en organismos. Pero no estoy hablando de evolución biológica. Esos organismos que hemos creado los sueltas al campo y van a tener su eficacia biológica en el campo, que será, ya te puedo decir que será casi cero. O sea, es decir, la posibilidad de que muchas de las cosas que hemos llegado a generar, pues las sueltas en la naturaleza y ellas por sí mismas desaparecen en pocas generaciones porque no pueden competir con lo que hay en la naturaleza todavía. Bueno, pues a lo que iba. Imaginaos, porque no vamos a hablar, aún no voy a hablar de organismos, imaginaos que hay replicones, es decir, elementos para sí mismos. Y entonces se generan más copias del mismo elemento. Y imaginaos que cuando se copian esos elementos, al copiarse tienen una tasa de acuerdo. Tienen una tasa de mutación. O sea, es decir, tasa de mutación me refiero a que hay una frecuencia de errores en esa replicación. Y entonces se pueden replicar no tan exactas como en la primera original. Y lo hacen a una tasa muy baja. Pues entonces ya tenemos la original copiándose y las otras nuevas con distintas variables, pocas, pequeñas, que también se están replicando. Bueno, pues generalmente esas modificaciones al ser replicados, porque son errores al replicarse, pues generan unas copias no tan exactas, o sea, no clones, que tienen menos posibilidad de replicarse que la anterior, menos tasa de replicación, es decir, menor eficacia biológica. La gran mayoría de las copias, de los errores que se producen al copiarse, generan unos elementos nuevos que tienen más problemas para replicarse. O sea que es bastante negativo que hayan problemas en la replicación. Por ello, la copia que se copie mejor, la copia que copie clones más exactos, será la copia que vaya a prosperar. Y es por ello que cuando esos entes de replicones que vemos ahora hoy en día, pues crean nuevos individuos muy parecidos, muy exactos al otro,
a la anterior, al original. Hay una gran presión natural por llegar a una replicación muy exacta. Pero aún así siguen habiendo errores. Bueno, una pequeña tasa de esos mutantes, que los podemos llamar así ya, son copias ya modificadas de la original, una pequeña tasa, pues no le produce ningún defecto ni beneficio ser un poco diferente a la original. O sea, pensemos, la gran mayoría de las modificaciones son negativas, eso sí, está claro, y suelen desaparecer. Porque las otras van a competir y las que van a tener menos frecuencia de replicación pues van desapareciendo, van siendo cada vez menos. Otras se mantienen en el mismo estado. O sea, que la evolución no está favorecida por la naturaleza, entiendo. No. Luego es que estoy en ello ahora, ¿eh? O sea, tú piensas, no es la evolución no está favorecida por la naturaleza, sino que tener muchos errores al copiarse no está favorecida por la naturaleza. No está favorecida por el hecho de que no se pueden replicar tan fácilmente como la original, generalmente. Y por eso las enzimas que producen, y ahora hago un paréntesis, las enzimas que replican el ADN lo replican muy bien. Es decir, la siguiente célula que se produce tiene un ADN muy parecido a la célula original, siempre. Lo que pasa es que es tan grande el ADN y hay tantas replicaciones que siempre habrá una tasa de fallo. Entonces, dentro de esa tasa de fallo hay unos organismos modificados que han sido modificados por esos errores que no tienen ningún efecto, que esa modificación no tiene ningún efecto en su replicación. Se mantienen, siguen replicándose igual que la original. Entonces, al final, si pasa eso, vamos a tener 50%, 50%. Imagínate que solo hablamos de una modificación. Pues el modificado habrá 50% originales y 50% modificados. Lo interesante viene, bueno, esto es interesante, pero para clases futuras en todo caso. Pero lo interesante viene que una tasa muy baja, tremendamente baja, de individuos modificados de la original tienen un pequeño beneficio en su propia replicación. Entonces ya se replica mejor que la otra. No mejor, sino más cantidad en menos tiempo. Es decir, tienen se le llama eso, tener mayor eficacia biológica. Quedaos con esto, con eficacia biológica, pero es que hay, al margen de eficacia biológica, hay una cosa que se llama eficacia inclusiva, que viene a cuento de los replicones, pero dejémoslo al lado. Dejémoslo al lado porque esto se complica con el tiempo, porque hay procesos en la naturaleza que son difíciles de encajar con la evolución biológica, eran difíciles antes y ahora ya con Dawkins precisamente pues ya no es tan difícil, o sea, se comprende perfectamente. Son estas cosas que Darwin decía, bueno, pero no entiendo cómo eso, el mismo Darwin no entendía, con su propia teoría no entendía que le faltaba algo, vamos, por completar para... Y ese algo es precisamente que Darwin estaba poniendo el foco en los individuos. Eso es importante. Y Dawkins puso el foco en los 70 y un poco antes ya podría decirse, ya se estaba empezando a poner el foco en lo que se llama el gen. Que el gen no es más, en mi charla, el gen no es más que un replicón determinado, formado por ADN y ARN. ADN o ARN. ¿Qué más decir? Bueno, pues ese beneficio, esa pequeña tasa de replicones que tuvieron errores con respecto al original y tienen un pequeño beneficio en su replicación y se replican más rápidamente, al final van a no vencer, pero van a producir que en la población haya más replicones B, los podemos llamar, que los replicones A.
No es solo eso, pero eso es evolución biológica. Es decir, con esto estoy diciendo que la evolución biológica es más que eso. No es solo eso. El B que ha pasado con el B, pues que tiene, ya es modificado y ya se replica mejor que el otro. Respecto al otro, claro. O sea, hay una mejora en la replicación respecto al otro. Y a eso se le llama, y a la consecuencia de esto se le llama selección natural. Y lo relevante aquí es que, aunque se le llame selección porque nuestro lenguaje tiene limitaciones a la hora de describir las cosas, ahí no hubo nadie ni nada que haya seleccionado nada. Es decir, hay simplemente un replicón que ha tenido un error que por casualidad le benefició en su replicación respecto a la otra y entonces superó a la otra en número en el ambiente en el que estén. Bien, ¿entendéis todo eso y hasta ahí? Bueno, pues ahora imaginaros que ese replicón era algo que se llamaba ARN. Porque la idea, o sea, cuando tú ves... sí, vale. La idea es que ahora tenemos, bueno, si tú ves los organismos vivos y los organismos que pueden ser vivos o no, porque hay dudas de cómo definirlos, que se replican naturalmente y no con ayuda del ser humano. Bueno, quiero decir que no los hemos creado nosotros del todo, porque ya se pueden, creo, crear medio replicones ahora en laboratorio. Bueno, pues están basados en una cosa que se llama ADN, que ya la conocéis. También hay replicones basados en ARN, como por ejemplo como por ejemplo el virus del SIDA, está basado en ARN, es decir, su base genética inicial es el ARN. Y luego hay también, y bueno, no solo es el SIDA, pero es un ejemplo con el que yo me acuerdo, porque es que el SIDA es muy relevante, pero hay muchos otros organismos, otros virus ARN. Y luego están los priones, que son que el prión mismo, en sí mismo, es un replicón y es una proteína. Y esa proteína se replica, bueno, voy a quedarme con ella un momento para deciros que esa proteína se replica modificando otra proteína que existe en el cerebro de mamíferos, creo, solo afecta a algunos mamíferos, y las convierte en ella misma, ¿vale? O sea, cataliza una reacción sobre una proteína muy parecida a ella y esa reacción tiene como resultado una proteína igual que ella. Y ese es el problema que hay con el Alzheimer, por ejemplo, o con varios Alzheimer, que creen que tienen que ver con los priones. Pero bueno, el caso más conocido en Galicia, por ejemplo, en España y en Reino Unido fue la enfermedad de las vacas locas o Creutzfeldt-Jacobs o algo así. Bueno, entonces hay proteínas, ARNs y ADNs como replicones que existen hoy en día. Y estos están en virus o en bacterias o en seres unicelulares, no bacterias, sino eucariotas, o en organismos pluricelulares. El organismo pluricelular es el que se replica. Bueno, para entender, sí que lo es, pero para entender cómo funciona la evolución es mejor quedarse con el hecho de que quien se replica son cada uno de los genes que están
en los gametos, por ejemplo, eh, de los celulares con reproducción sexual, por ejemplo. Entonces, por eso, poniendo el foco en el genoma, podemos entender muchos otros procesos biológicos de la evolución que antes Darwin no podía. ¿Vale? Y sabía que no podía, ¿eh? Darwin era muy inteligente, sabía, en su caso y en su teoría, sabía que había algo que había que completar. Y bueno, mientras Darwin estaba publicando su libro, bueno, sí, más o menos por la fecha, pues Mendel estaba investigando una cosa que se llama herencia y tampoco sabía dónde estaba tenida esa herencia, pero estaba ya encaminándose a lo que es el neodarwinismo. Es la explicación completa del esquema. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, ADN, ARN, proteína, prión. Si ves cómo va funcionando en una célula la transferencia de ADN a ARN para producir proteína, vas viendo que como el ADN tiene doble cadena, vas viendo que es probable que la molécula más primitiva podría llamar, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque muchas veces el científico también puede cometer un error y, bueno, por hablar, por usar un lenguaje que ya os digo, al describir las cosas, pues puede llegar a expresar algo que no es del todo real. Entonces hay que tener primitivo, sí que creo que se puede decir. Creo que es primitivo y creían, es una consideración bastante lógica, que el ARN es más primitivo que el ADN. Es decir, no existió en el que solo había ARN en la Tierra, ¿no? Hay, bueno, del origen de lo que es la vida, los replicones, hay muchas teorías. Bueno, hipótesis las llamo porque una teoría en ciencia no es lo que se oye comúnmente en la calle. Algo no probado o algo imposible de probar se le da. Bueno, no, algo no probado. Hipótesis, y si es medianamente congruente, sospechoso. Bueno, pues, y ese ARN, pues, pues es lo que creen que fue la primera partícula o una de las primeras partículas en replicarse. Puede ser, también es posible que hubiese muy distintas o replicones al inicio de lo que llamamos época de los replicones, vamos. Y entre ellos pudiera ser que hubiera competencia entre ellos si solo fuera los nucleótidos, o sea, el ADN y el ARN, los que invadieron todos los ecosistemas de la Tierra, crearon los ecosistemas. Y los priones se quedaron, bueno, hay priones, o sea que de algún modo, en algún momento, pues las proteínas o iniciaron ese proceso de replicación. Vale, pues si se entiende eso, yo creo que es que hablando de esto, como ya dije antes, yo creo que es mejor empezar con algo que se entiende y muy general, hablando de replicones que realmente no existen, es una palabra que inventé yo, que no sé si alguien la usa, pero que son entes que se replican, y luego ir diciendo con ello, ir deshilando y, pues si es necesario, pues hablar de que en los seres con reproducción sexual hay cromosomas y los replicones ADN están contenidos en cromosomas que se dividen, que hay síntesis. Luego, si hay dudas o se quiere hablar de cosas concretas de lo que pasa en una planta o en un animal o en un hongo o en una bacteria, pues ir diciéndolo después. Pero es lo bueno de la evolución biológica, que no creo que haga falta conocer qué es un telómero, pero para nada, porque ya con replicones ya puedes manejar la selección natural, ya puedes hablar de selección natural.